Hola amigos, no quería dejar pasar más tiempo sin hacer un brevísimo análisis de lo que pasó en las elecciones pasadas para presidente y vicepresidente de la República. En la primera vuelta, el candidato Noboa tuvo 4.527.000 votos aproximadamente, mientras que el candidato o la candidata González 4.510.000 votos. Entre los dos candidatos en primera vuelta, tuvieron 9.038.000 votos válidos. En participaciones eso significó que Noboa hizo un 50.09% de los votos entre los dos y González el 49.91% de los votos de la sumatoria de los dos candidatos. En segunda vuelta pasaron cosas bien especiales. Noboa tuvo un crecimiento importante en todas las provincias, que es esta fila que vemos con números rojos acá, del 40%, 28, 22, es decir, un crecimiento importante en todas las votaciones de todas las provincias, dándole un promedio de un crecimiento del 29% versus la votación de la primera vuelta. Mientras que González casi tuvo la misma votación en primera y en segunda vuelta, y a excepción de unas 4 provincias que incluso sacó menos votos, como esta de acá, como Azuay, Chimborazo, Morona Santiago y Santo Domingo, que hizo menos votos, obtuvo menos votos en la segunda vuelta que en la primera vuelta. En promedio solamente creció un 4% de votos cuando relacionamos la primera con la segunda vuelta. Ahí estuvo la gran diferencia. En segunda vuelta, entre los dos candidatos se repartieron 1.480.000 votos adicionales a los que sacaron en primera vuelta, que es la diferencia entre estos 9.038.000 de la primera y estos 10.527.000 de la segunda vuelta. Lo interesante de aquí, y lo que dio el resultado que todos conocemos, es que de ese 1.488.000 votos, el 89% fueron para Noboa y solamente el 11% de ese incremental de votos repartidos entre los dos fue para González. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿O hacia dónde vamos con esto? Primero debemos de entender que la izquierda en nuestro país tiene un voto fuerte que está en el orden del 40%. Y es importante saberlo, es importante reconocerlo. Por otro lado, el aumento de votantes o de sufragantes totales de la segunda vuelta versus la primera vuelta solo fue de 101.000 votos. Es decir, si lo que dicen los medios es verdad, que los amigos de don Alfonso salieron a votar, sí, salieron a votar 100.000 votos más, que no tuvieron un impacto importante en los resultados electorales, sí un impacto en ejemplo para todos nosotros, un impacto en responsabilidad por el país hacia todos nosotros, pero no un impacto en los resultados electorales. ¿Qué es lo que sí debe preocuparnos? A los que pensamos o a los que buscamos un país mejor, a los que tenemos un pensamiento de libertad y no un pensamiento tirado hacia la izquierda o un pensamiento que acepta o permite la corrupción, los robos, el narcotráfico y todo el resto de cosas que promueve la gente esta de izquierda que nos quiere gobernar. Debemos aceptar que tienen un poder y que hay gente que vota por ellos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que ha venido pasando las últimas elecciones. Cuando Lenín Moreno tomó la decisión de deslindarse de la izquierda, terminó su mandato casi sin popularidad. Lo mismo le pasó a Lasso y probablemente lo mismo le va a pasar a Noboa, porque se van a encargar de destrozar todo lo que hagan, se van a encargar de destrozar toda la gestión. Ventajosamente, siempre ha habido un caudillo, que en algún momento fue Moreno, en algún momento fue Lasso y ahora es Noboa. Pero recordemos que a Noboa hace 2 años no le conocíamos ni sabíamos quién era. Y es complejo esperar que vuelva a aparecer un nuevo caudillo que nos salve después de 4 años cuando Noboa termine su mandato. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es formar parte del gobierno. Tenemos que apoyar al gobierno, asegurarnos
de que no se desprestigie el gobierno como están acostumbrados a hacer, y probablemente asegurarnos de que todos aquellos que han cometido irregularidades, que tienen nexos con narcotráfico, desaparezcan de este país para poder volver a tener elecciones libres. Libres en el sentido de que podamos elegir entre candidatos sanos, entre candidatos responsables, entre candidatos que realmente busquen el bien del país y no sus bienes o intereses personales. Es preocupante que todavía exista este poder de la izquierda en nuestro país. Es preocupante esta tendencia y debemos ser responsables en buscar soluciones y alternativas que eliminen de raíz lo que está pasando en el Ecuador y lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica. Que si hubo fraude en la primera vuelta o en la segunda vuelta, pues si es que hubo fraude en primera, también hubo en la segunda. Porque no hubo ningún cambio importante en las votaciones de la izquierda entre primera y segunda vuelta. Si hubiera pensado que si hubo fraude en la primera y en la segunda lo controlaron, hubiera decaído de una manera importante en alguna o algunas provincias la votación de la izquierda. Eso no ocurrió. Entonces, desde mi punto de vista, si es que hubo fraude en primera vuelta, volvió a haber en segunda. Y si es que no hubo fraude en primera, pues tampoco hubo en segunda, porque no se vieron cambios importantes en las votaciones que obtuvo la izquierda. La invitación es esa. La invitación es a cuidarnos, a trabajar para el país, a apostar hacia adelante y a esperar que no necesitemos de un caudillo en el futuro para poder vencer a la izquierda, sino que por sí mismo la izquierda sea quien se clave el cuchillo o se clave el puñal y se vayan aniquilando como han ido poco a poco, como ha ido poco a poco pasando, pero no ha sido suficiente. Trabajemos por el país, amigos, luchemos para que esto salga adelante y para no pasar nuevamente estos sustos que pasamos en estas últimas elecciones pensando esos catastróficos escenarios que nos podían ocurrir. Les mando un fuerte abrazo.